Hola, el tema que nos ocupa el día de hoy son las medidas cautelares. Vamos a realizar una breve introducción a las mismas. Como pueden ver, comenzamos con el concepto. Las medidas cautelares aparecen debido a la posibilidad de que durante el lapso que transcurre entre la presentación de la demanda y la sentencia, sobrevengan circunstancias que hagan imposible la ejecución del pronunciamiento judicial definitivo y, por ende, sea frustrado el interés de alguna de las partes. Aquí observamos los tres presupuestos que permiten dar nacimiento a la medida cautelar. En primer lugar, verosimilitud en el derecho invocado. Tengamos en cuenta que no se requiere prueba terminante. En segundo lugar, temor fundado en que ese derecho se frustre. Esto quiere decir que en caso de no adoptarse la medida sobrevengan perjuicios inminentes. Y por último, la prestación de una contracautela, que no es ni más ni menos que una caución para asegurar el resarcimiento de hipotéticos daños. Continuamos con los caracteres. Como vemos, son dos. Las medidas cautelares son provisionales, es decir, que subsistirán mientras duren las circunstancias que las determinaron, y son modificables, dado que la medida se adapta a las necesidades de cada caso particular. Bueno, aquí observamos cómo clasifica el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires a las diferentes medidas cautelares y en qué artículo encontramos cada una. Más adelante vamos a ir desarrollando brevemente las principales características de cada una. Empezamos por el embargo preventivo, dado que es la principal medida cautelar. Tengamos en cuenta que el otorgamiento de ella no priva al deudor de la propiedad de manera definitiva, sino que puede levantarse si se satisface el motivo que dio lugar a ella. Tampoco resulta ocioso destacar que el embargo se limitará solo a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas procesales generadas. En primer lugar, el código nos trae el supuesto del acreedor de deuda que se encuentre en alguna de las condiciones mencionadas. Tengamos en cuenta que son situaciones puntuales en donde se presume que puede llegar a existir problemas en el cobro del crédito o que la existencia del crédito está bastante asegurada. Para ampliar más allá de los casos enunciados, el código nos trae el supuesto en que una persona tenga que demandar por daños y perjuicios, producto de algún accidente de tránsito, y el vehículo involucrado no tenga cobertura de seguros contra terceros. En este caso, también se podrá peticionar el embargo preventivo, debiendo acreditar, por supuesto, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Aquí encontramos dos supuestos más, establecidos específicamente en los artículos 211 y 212 del Código Procesal. Se hace referencia a que se podrá pedir embargo preventivo también para los casos en que se demandara el cumplimiento de un contrato de compra-venta, pero tengamos en cuenta que este embargo preventivo va a recaer solo sobre el bien objeto del contrato. Por último, se mencionan otras tres situaciones en donde podemos solicitarlo cuando el proceso ya está en curso. Uno de ellos es la declaración de rebeldía, a la que hace referencia citando el artículo 63. El procedimiento de embargo va a depender del objeto del mismo, es decir, sobre qué bien se trabe. En el caso de los bienes inmuebles o muebles registrables, se deberá diligenciar el correspondiente oficio dirigido al registro pertinente, peticionando la anotación del referido embargo. Por otro lado, cuando se trate de bienes en poder de un tercero, ya sea dinero en efectivo, créditos, entre otros, corresponde notificarlo personalmente o por cédula. De este modo, buscamos cubrirnos de posibles maniobras desafortunadas.
Por último, en el caso de que se trate de cosas muebles en general y no resulte conveniente que queden en poder del deudor, se lleva a cabo el depósito judicial. El mandamiento, además de tener la autorización para solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso de resistencia, nos referimos al personal policial, deberá también tener la prevención de que el embargado tiene que abstenerse de realizar cualquier acto que pueda causar disminución en los bienes que fueran objeto de la medida. Aquí el artículo es claro en relación a la prioridad que obtendrá el primer embargante con respecto a los bienes del deudor. En cuanto a los embargos posteriores, van a afectar solo el sobrante que pudiere quedar después de pagados los créditos de embargos anteriores. El Código se encarga de dejar en claro sobre qué bienes no puede trabarse el embargo, dejando en el último inciso lugar a otros bienes exceptuados de embargo dispuestos por la ley. Tengamos en cuenta que el Código Civil y Comercial, en su artículo 744, establece una lista de bienes excluidos de la garantía común de los acreedores, por lo cual remito a su lectura. Bueno, dejando atrás el embargo, nos encontramos con otra medida cautelar, el secuestro. Se encuentra regulado en el artículo 221 y procede solo sobre bienes muebles. Es utilizado cuando el embargo no asegura por sí mismo el derecho protegido, o también en los casos en que resulte indispensable conservar la cosa mueble en perfectas condiciones hasta el dictado de la sentencia. Le damos la bienvenida ahora a la Inhibición General de Bienes, también conocida como IGB. Tiene como efecto la imposibilidad para el deudor de vender aquellos bienes que tiene inscritos en los registros respectivos. Surge cuando no se conocen bienes o los mismos no alcanzan a cubrir las expectativas del interesado. Una gran diferencia con el embargo preventivo es que la inhibición general de bienes no acuerda preferencia de pago con respecto a otra inhibición anterior. Llega el turno de la anotación de litis. Con dicha publicidad, lo que se busca es evitar que en un futuro los terceros adquirientes del bien en cuestión traten de excusarse invocando buena fe y que desconocían el conflicto. Tengamos en cuenta que debe inscribirse en el registro de la propiedad. La intervención judicial puede ser ordenada de forma autónoma o como complemento de otra medida cautelar. El juez designa lo que puede entenderse como un auxiliar externo a los fines de evitar que se produzcan acciones perjudiciales para los interesados o, en su caso, asegurar la ejecución forzada. Otra medida cautelar es la prohibición de innovar. Por medio de ella lo que se busca es que la parte demandada no altere la situación, o como está mencionado, el status quo, de hecho o de derecho existente en un momento determinado, lógicamente mientras dure el proceso. La prohibición de contratar es la medida cautelar que dispone el juez cuando se autoriza, ya sea por ley, por contrato, para asegurar la ejecución forzada o los bienes objeto del juicio, en donde se ordena a los eventuales interesados que se abstengan de celebrar contrato alguno sobre los mencionados bienes. Es importante decir que la medida caduca si no se deduce la demanda dentro del plazo de 5 días de haber sido dispuesta. Se establece por ley que al disponer la medida en forma complementaria, el juez ordenará que se entreguen a la persona a favor de quien ha sido ordenada las ropas, útiles y muebles de su uso y profesión. ¿Sí? Tengamos en cuenta que esta medida lo que busca es tutelar, es proteger
a las personas que están desamparadas en esta situación. Bueno, y para concluir con este trabajo, encontramos en el artículo 232 el supuesto residual, que sirve para contemplar aquellas situaciones en donde la medida se amolde, por llamarlo de alguna manera, a la situación específica de urgencia y temor de sufrir perjuicios en el derecho que se pretende preservar. Estas son las medidas cautelares genéricas.